Yo todavía recuerdo el frío de aquella mañana como si me hubiera atravesado los huesos. El hospital olía a desinfectante y a silencio, un silencio cargado de miedo que me envolvía el pecho. Me repetía una y otra vez que todo iba a salir bien, que dentro de pocas horas Andrés tendría una nueva oportunidad de vivir gracias a mí. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a llevar esta historia a más personas. Las luces blancas del pasillo reflejaban en las paredes como cuchillos de claridad, y mis pasos, lentos, parecían resonar con un eco que no era mío, sino de toda una vida que me traía hasta ese punto. Mi corazón no latía solo por mí, sino por él, por mi hijo. El tiempo se había detenido, como si el mundo contuviera la respiración antes de un desenlace inevitable. Sentía mis manos temblar sobre el regazo mientras esperaba la llamada del cirujano. La gente pasaba a mi alrededor con batas verdes, con papeles en la mano, con rostros tensos, pero yo me mantenía quieta, inmóvil, prisionera de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Cada segundo era un peso, cada mirada ajena una amenaza de duda, y en medio de ese torbellino silencioso, me descubrí a mí misma pensando en todo lo que había sido mi vida, décadas de aguantar, de sostener, de mantenerme firme ante la adversidad. Me convencía de que ese momento no era un sacrificio más, sino el acto definitivo de amor, la culminación de mi existencia como madre. Todavía no. Sabía que la verdad estaba a unos pasos de arrebatarme esa certeza. Desde que tengo memoria, mi día empezaba con el mismo ritual pequeño y sagrado. Antes del alba, encendía la máquina de coser y dejaba que su zumbido calentara la cocina fría como una promesa. Preparaba un café aguado que me devolvía la lucidez justa para leer las primeras noticias y revisar los encargos en una libreta manchada de tinta. El olor del café, del hilo recién cortado y del tejido me anclaba a la realidad. Parecía que cada hebra traía consigo una historia que debía arreglar. Vivía en una casa con ventanas que retuvieron el frío del invierno y el calor de las tardes, y me gustaba rozar las telas antes de comenzar, sentir su textura como quien toca la piel de alguien querido. Sentía el paso del tiempo en la piel y en la memoria, como si cada día dejara una marca que no se borraba con nada. Recordaba los sonidos más pequeños, el roce de la tela, el susurro de la calle, el murmullo de una conversación cercana. El barrio en el que crecí y trabajé estaba lleno de costumbres antiguas. Las calles estrechas guardaban conversaciones en voz baja que se escuchaban como ecos cuando pasaba. Conocía a los vecinos por los zapatos que usaban y por la manera en que saludaban en la puerta, unos con una inclinación de cabeza, otros con un gesto de manos que yo ya sabía interpretar. Las campanas de la iglesia marcaban los ritmos del día y, a veces, sentía que la ciudad misma respiraba con un compás religioso que no admitía demasiadas preguntas. Los niños corrían por la plaza al mediodía y las señoras se sentaban a hablar de recetas y confesiones pequeñas. Todo era familiar y, a la vez, opresivo por su capacidad de mirar. Sentía esa mirada en la nuca cuando pasaba por la calle, una presencia que te recuerda que en León nadie pasa sin que alguien cuente su historia. Mi casa estaba decorada con objetos sencillos que habían sobrevivido a mi vida entera, una mesa con marcas de cortes antiguos, un espejo con la esquina faltante, un delantal colgado que olía a sal y a jabón. En la cocina, las sillas tenían cojines remendados y una radio vieja que nunca se permitió la modernidad de apagarse por completo. Su murmullo acompañaba tardes de verano y noches largas. El tacto de los tejidos era para mí como el latido de un corazón. Telas ásperas que me recordaban el trabajo cotidiano, sedas encontradas en encargos de boda que permitían soñar por un instante, y lanas que prometían abrigo para invierno. Había objetos con historia en cada rincón y, entre ellos, guardaba fotos en blanco y negro de un tiempo en el que los rostros se acercaban sin prudencia. Sentía el peso de esos recuerdos como una manta que me abrigaba y, a la vez,
me apretaba. Andrés, mi hijo, ocupaba mis pensamientos desde que abrió los ojos por primera vez. Sus respiraciones, incluso en las noches de fiebre, eran para mí una sinfonía que había aprendido a afinar. Criarlo sola tras la muerte de su padre fue un acto continuo de vigilancia y entrega. Yo lo alimentaba, lo vestía, lo llevaba a la escuela y vigilaba a los médicos con una mezcla de esperanza y recelo. Sus rutinas de joven, con sus juegos y sus silencios adolescentes, fueron para mí motivo de orgullo y preocupación. Cada logro suyo era mío como un triunfo compartido. Le enseñé a coser si había que remendar algo y a no evitar el trabajo honesto. Le leí historias que le abrieron ventanas hacia otros mundos y le expliqué, sin grandes filosofías, que la vida exige paciencia. Mi amor por él era sencillo pero inmenso. Tejía mi día a día y me hacía sentir indispensable. Trabajaba muchas horas en el taller, cosía hasta que los dedos me dolían y, sin embargo, sentía una alegría callada cada vez que una prenda quedaba bien. La comunidad dependía de mi oficio. Reparaba vestidos de comunión, remendaba abrigos de invierno y transformaba trapos viejos en algo que todavía podía ser digno de salir a la plaza. Las clientas llegaban con confidencias envueltas en telas, y yo escuchaba con la misma atención con la que escogía la aguja. A veces, entre puntadas, me llegaban fragmentos de vidas, amores que terminaban, hijos que se iban, hospitalizaciones y reconciliaciones. El ruido constante de la máquina era un acompañante fiel que convertía el sudor y la fatiga en resultado visible, y en ese proceso encontraba sentido y dignidad para mi día. Mi salud, hasta hace poco, había sido una preocupación menor comparada con la de Andrés. Tenía pequeños achaques, propios de la edad, manos entumecidas por el trabajo, una espalda que protestaba al final del día, pero nada que me impidiera seguir. Con paciencia aprendí a adaptar mis movimientos, a distribuir el peso, a doblar la tela de un modo que cuidara mi cuerpo. Los años me habían enseñado a escuchar señales pequeñas, una punzada, un cansancio que no se iba, una tos tardía que pedía descanso, pero siempre prioricé la labor y la casa antes de mis dolores, como si admitir la propia fragilidad fuera un lujo que no me podía permitir. Aún así, cada noche me dolían los hombros y pensaba en cómo seguiría sosteniendo la vida que había construido con esfuerzo. Las conversaciones en la plaza con las vecinas eran un bálsamo y, a la vez, una red de opiniones que podía sentirse asfixiante. Allí se comentaban las ausencias, los aciertos y las caídas del vecindario, y mi nombre aparecía por mis esfuerzos, por la máquina de coser en la madrugada y por esa discreción que me acompañaba siempre. Me consideraban una buena mujer, trabajadora, callada y respetuosa de las normas, virtudes que en un pueblo como León se celebran en público y se repiten en susurros. A veces, entre risas y remiendos, surgían juicios que yo aprendí a recibir sin demasiado ruido, porque conocía la lógica del lugar, aplaudir lo visible y condenar lo que no entendían. Así vivíamos todos, con máscaras de aprobación y bolsillos llenos de opiniones. La fe formaba parte de mi vida de una manera natural, casi sin preguntas. No fui una mujer de actos públicos de devoción exagerados, pero asistía a misa los domingos y encontraba consuelo en las oraciones repetidas como letanías. La iglesia y sus rituales eran el telón de fondo de la comunidad, bautizos, bodas y funerales que marcaban pasos importantes. En la fe reconocía una estructura que ofrecía explicaciones sencillas para dolores complejos. Era un refugio donde, a veces, ponía mis dudas en voz baja. Rezar no resolvía todo, pero calmaba el temblor del alma. La plegaria era una costura para los hilos sueltos de la vida, y además, la religión daba formas y nombres a los miedos, lo que hacía más fácil convivir con ellos. Las relaciones familiares eran una mezcla de cariño y obligaciones. Teníamos reuniones donde se compartía comida, críticas y consejos en cantidades iguales. Mis hermanos vivían en otra ciudad,
así que mi familia más cercana era la que habitaba el barrio, vecinos que habían visto crecer a Andrés y que, en ocasiones, ofrecían ayuda discreta. Los cumpleaños eran simples, las celebraciones discretas, y las palabras de aliento venían acompañadas de expectativas no declaradas. Había una costumbre de cuidar la reputación tanto como la salud, y eso pesaba en las decisiones. Mejor hacer lo correcto a los ojos de la gente que arriesgar el escándalo. Esa mezcla de afecto y vigilancia era el paisaje de mis relaciones. El trabajo me dio independencia económica y, sobre todo, un propósito diario. Aprendí a valorar la disciplina que me había formado, levantarme temprano, aceptar encargos, gestionar el dinero con cautela y cumplir con la palabra dada. No vivía en abundancia, pero sí con dignidad. Pagaba cuentas, arreglaba la casa y ahorraba pequeñas cantidades para emergencias. Esa administración cuidada era mi forma de controlar lo que pudiera salirse de mis manos, una manera de darle forma a la incertidumbre. Guardaba un pequeño frasco con monedas para fechas complicadas, y cada tanto me permitía un capricho discreto. Una tela bonita o un trozo de tarta en la fiesta del pueblo. Había sueños pequeños que me acompañaban, una visita al mar que nunca hice, una cena con mi hermano en la que no hablaríamos de problemas, un día de descanso sin la urgencia de las agujas. Eran deseos modestos, y sin embargo, cuando cerraba el taller por la noche, los guardaba como quien guarda una carta sin abrir. Soñaba con ver a Andrés feliz, estable, con trabajo propio y con la certeza de que había hecho lo correcto al criarlo. Sola, ese anhelo era la brújula que orientaba mis esfuerzos. Cualquier alegría suya iluminaba mis días con una calidez que no tenía precio. La esperanza estaba hecha de pequeños planes y cuidados que alimentaban la rutina. En las tardes de invierno, cuando la luz caía rápido, me sentaba cerca de la ventana y veía pasar la gente envuelta en abrigos. Observaba sus manos, sus gestos, y a veces imaginaba su vida completando historias que desconectaban con la mía. La ciudad tenía una manera de recordarte que todos llevábamos cargas invisibles. Algunos pasaban con la frente levantada, otros con la mirada baja, y yo, desde mi sillón, intentaba descifrar el peso de cada uno. Esas observaciones me ayudaban a mantener una empatía práctica. Siempre ofrecía una palabra, algún remiendo, una taza de caldo para quien lo necesitara. Así se tejía la comunidad, con pequeñas atenciones que parecían nada y eran todo. Mis amistades eran pocas pero sinceras. Una antigua compañera de la sastrería con la que compartí aprendizajes, una vecina que me traía sopa cuando la gripe me alcanzaba, y una joven que venía a hacer prácticas y de la que me sentía orgullosa. Esas relaciones eran hilos que sostenían mi vida, pequeñas redes de solidaridad que aparecían en momentos de necesidad. No esperaba grandes gestos, solo presencia, una llamada, un mensaje, una olla que llegaba con comida caliente. La reciprocidad era simple y humana. Sabíamos devolver el favor a nuestro modo, con discreción y agradecimiento. Esas amistades me recordaban que no estaba sola, incluso cuando la soledad parecía profunda. La ciudad de León, con sus calles empedradas y su clima cambiante, me enseñó a ser paciente con las cosas pequeñas. Aprendí a leer el tiempo por la manera en que las hojas caían o por el olor del aire antes de la lluvia. Conocía cada rincón, la plaza donde los bancos se calentaban al sol, la librería que ofrecía libros de segunda mano, la panadería del señor que siempre me regalaba una sonrisa. Estos detalles, que para otros podrían parecer insignificantes, eran la textura de mi día a día. Me daban un sentido de pertenencia y, a la vez, la certeza de que los lugares también guardan secretos, historias que se mezclan con el polvo y el ruido. La pérdida de mi marido marcó un antes y un después que todavía se sentía en las noches en las que la casa parecía demasiado grande para mí sola. Su ausencia fue un hueco que llené con trabajo y con la doble función de madre y padre. No fue una tarea heroica, sino un ajuste cotidiano: hacer las compras,
pagar facturas, consolar a Andrés en noches de fiebre. A veces, en la almohada, me permitía recordar su risa y sus manos, y ese recuerdo tenía un sabor agridulce que me daba fuerza. La memoria de él se mezclaba con la rutina, a veces un olor me llevaba a un instante compartido, y yo sonreía con la tristeza de quien vive con lo que queda. Mi hogar era un refugio de rituales, la colada los jueves, el pan casero los domingos, la limpieza que ordenaba el caos de la semana. Esos actos repetidos sostenían la casa y mi mente. En la disciplina doméstica encontraba una seguridad que mitigaba el desorden del mundo exterior. El taller, adosado a la vivienda, era una extensión de ese refugio, una mesa, una lámpara, hilos organizados por colores y un cajón lleno de botones que conservaba desde hacía años. Allí, entre telas y patrones, construía una continuidad que me permitía mirar al mañana con cierta serenidad. La costumbre era mi ancla. El cuidado que di a Andrés no fue solo físico, fue también moral y emocional. Le enseñé a ser responsable con su palabra, a no prometer en vano, a pedir perdón cuando hacía falta. Le leí historias que lo llevaron a soñar con profesiones y viajes. Lo empujé con cariño a que buscara su camino. Nuestra relación no siempre fue diáfana. Tuvo momentos de tensión, de silencios largos y de reconciliaciones hechas de pequeñas acciones. Sin embargo, siempre supimos volver al centro. Conversación, comida compartida, arreglar juntos algo roto. Ese regreso constante al hogar nos sostuvo en las noches más difíciles. Había una dignidad en la forma en que me ganaba la vida que me costó mucho aceptar como suficiente. A veces, cuando veía a familias de mayor poder adquisitivo, sentía un deseo que guardaba para mí, el anhelo de que mi trabajo fuera reconocido más allá de una moneda en la mano. Pero enseguida venía la aceptación, mi oficio daba abrigo, continuidad y sentido a mí. Comunidad. Sentía orgullo de mis manos. Ellas sabían transformar lo roto en útil, lo viejo en nuevo, y eso me llenaba de una satisfacción que no tenía que ver con dinero. Era una sensación tranquila, de las que no hacen ruido pero sostienen. La relación con mi nieto Daniel era una de las pocas notas de ligereza en la casa. Su risa joven rompía la seriedad de mis días, y yo disfrutaba escucharlo contar sus pequeñas aventuras con un brillo claro en los ojos. A veces venía por la tarde y se sentaba en el taller a mirar, a aprender o a charlar sobre música que yo no comprendía del todo, pero que celebraba con interés. Habíamos construido una complicidad. Yo le enseñaba paciencia con el hilo, él me daba noticias del mundo exterior, de gente más joven, de costumbres que cambiaban. Su presencia era un alivio en la monotonía y una ventana a otras maneras de vivir. La modestia de nuestra vida no impedía que existieran planes y deseos de mejorar. Guardaba recetas para ocasiones especiales y ahorraba para reparar el techo cuando venían lluvias fuertes. A veces me permitía pequeños lujos, una tela bonita para un vestido que no tendría destino especial, una tarde en la que cerraba el taller y me sentaba a leer sin urgencias. Eran gestos muy simples, pero suficientes para recordarme que todavía era dueña de pequeñas decisiones que no dependían de nadie más. Esa autonomía, aunque limitada, me confortaba. Sabía que podía sostener a mi familia y ofrecerles un hogar tibio. Mirando hacia atrás, antes de que todo cambiara, habría dicho que mi vida tenía una coherencia que me bastaba: trabajo, hogar, cuidado de la familia, el barrio que conocía y la fe que sostenía mis dudas. No era una felicidad estruendosa, sino una constancia hecha de actos pequeños que, juntos, tejían una existencia que parecía inquebrantable. Si algo me enseñó esa época fue que la estabilidad puede ser frágil y que, sin embargo, vale la pena construirla con paciencia y sin gestos grandilocuentes. Vivía con la certeza de que, mientras mantuviera esas pequeñas costumbres, podría seguir adelante con dignidad y amor por lo que tenía. El día de la cirugía comenzó con una quietud extraña,
como si la ciudad misma hubiera decidido contener la respiración conmigo. Andrés estaba preparado en otra sala, y yo aguardaba en la sala de espera con la bata puesta, las manos frías y el corazón latiendo contra el pecho como un tambor desesperado. El pasillo se llenaba de pasos rápidos, de voces entrecortadas de médicos y enfermeras, pero dentro de mí todo era un silencio denso. Me repetía que, en pocas horas, mi sacrificio iba a significar la vida de mi hijo. De repente, la puerta se abrió de golpe y apareció Daniel, mi nieto, con el rostro desencajado, pálido, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos buscaban los míos, y en ellos reconocí una urgencia que nunca antes había visto. Me tomó de la mano con fuerza, como si quisiera impedir que me levantara de esa silla, y su voz salió temblorosa: «Abuela, hay algo que tienes que saber antes de entrar ahí». Yo sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Las palabras que pronunció después rompieron mi mundo en pedazos. Dijo que mi hijo Andrés no era fruto de un embarazo común, que su origen estaba marcado por un experimento médico clandestino realizado en una clínica de fertilidad. Yo lo escuchaba con incredulidad, con la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. No podía comprender cómo algo tan íntimo, tan propio de mi maternidad, pudiera ser ahora cuestionado por un secreto tan oscuro y brutal. El pasillo entero parecía haberse quedado en silencio cuando Daniel habló. Las miradas de quienes estaban cerca se clavaron sobre mí, y yo quise desaparecer en ese instante. Mi pecho ardía con una mezcla de incredulidad y vergüenza. ¿Cómo era posible que toda mi vida, todo mi sacrificio como madre, hubiera estado edificado sobre algo que ahora se me presentaba como un engaño? Sentía que me arrancaban de golpe la certeza de quién era mi hijo. La bata que vestía, símbolo de un acto de amor y entrega, comenzó a pesarme como una cadena. Empecé a recordar detalles pasados, médicos que nunca me dieron explicaciones claras, pruebas que firmé sin leer del todo, silencios de mi familia que ahora cobraban un sentido inquietante. El eco de esas memorias me golpeaba con violencia mientras miraba a mi nieto, que lloraba por haber sido el portador de esa verdad. Algunos familiares lejanos, que habían llegado para acompañar, reaccionaron con voces duras, preguntando si era seguro seguir adelante, si no era una locura arriesgar mi vida por alguien cuyo origen ni siquiera conocíamos con certeza. Esas palabras se clavaban como cuchillos en mis oídos. Nadie parecía comprender que Andrés era, para mí, mucho más que una historia médica. Era mi hijo, carne de mi carne. Aunque ahora esa carne se pusiera en duda, los médicos comenzaron a discutir entre ellos, como si la revelación hubiera abierto un campo de batalla científico. Algunos decían que nada cambiaba, que lo importante era la compatibilidad biológica. Otros susurraban sobre riesgos desconocidos, sobre posibles consecuencias ocultas. Y yo, en medio de esa tormenta, sentía que mi corazón se desgarraba. Andrés estaba en juego, y también lo estaba mi identidad como madre. El instante que debía ser de entrega absoluta se convirtió en una pesadilla cargada de sospechas, juicios y culpas. Yo ya no estaba esperando entrar a una cirugía, estaba esperando decidir si podía soportar el peso de una verdad que lo cambiaba todo. El pasillo blanco del hospital se volvió un escenario de revelación y tormento, un lugar donde mi maternidad era arrancada de su raíz para ser expuesta al escrutinio cruel de todos los presentes. Los minutos siguientes a la revelación de Daniel se sintieron como una eternidad suspendida. Yo permanecía sentada, con las manos apretadas en el regazo, mientras un murmullo creciente comenzaba a llenar el pasillo del hospital. Los familiares que habían venido a dar apoyo se acercaban en pequeños grupos, lanzando miradas entre la compasión y la censura, como si de repente yo fuera culpable de un pecado que nunca supe haber cometido. La presión de tantas miradas me oprimía más que el dolor de mis propios pensamientos. Una de mis cuñadas, con la voz firme pero helada, se inclinó hacia mí y dijo: «Clara, quizá deberías pensarlo mejor».
No sabemos lo que significa todo esto. Sus palabras eran un juicio disfrazado de consejo, y yo sentí el calor subir por mis mejillas. No supe qué responder. Solo apreté los labios para contener un grito que ardía en mi garganta. Sentía que, con cada frase, me arrancaban no solo la posibilidad de salvar a mi hijo, sino también la dignidad de mi maternidad. Los médicos iban y venían, cada uno con una opinión distinta. Uno me hablaba de protocolos, de compatibilidades, de estadísticas que sonaban como números vacíos frente al peso real de la vida de Andrés. Otro, más joven, me miraba con preocupación sincera y me decía que entendía el miedo, pero que lo más importante era no retrasar la cirugía. Ese contraste entre lo técnico y lo humano me confundía aún más. Yo buscaba certezas, y solo encontraba dudas multiplicadas. Daniel, mi nieto, no se apartaba de mi lado. Sus lágrimas eran un recordatorio doloroso de que él mismo cargaba con la culpa de haber dicho lo que otros callaron. En su mirada había un ruego, que yo entendiera que su verdad no era maldad, sino necesidad. Me acarició la mano con torpeza, como un niño que pide perdón por haber roto algo irreemplazable. Su gesto, tierno y desesperado, me arrancó un sollozo silencioso que llevaba horas conteniendo. Mientras tanto, la sala de espera se transformaba en un tribunal improvisado. Algunos familiares murmuraban que era mejor esperar. Otros susurraban sobre la vergüenza que recaería sobre nosotros si la historia salía a la luz. Las palabras experimento, aberración y pecado comenzaron a filtrarse en él. Aire como veneno. Yo los escuchaba aunque no quisiese, y cada palabra se clavaba en mi pecho como una sentencia sin apelación posible. Sentía mi cuerpo reaccionar al estrés con violencia, las manos me sudaban, las piernas me temblaban, y un zumbido constante llenaba mis oídos. Me descubrí respirando rápido, como si me faltara oxígeno en un lugar lleno de aire. El hospital, que debía ser refugio y esperanza, se convirtió en una jaula donde las paredes se cerraban sobre mí. Miraba hacia la puerta del quirófano y deseaba correr, pero mis pies estaban anclados al suelo. Recordé entonces la infancia de Andrés, sus primeras sonrisas, las noches en vela cuidándolo, las tardes en que lo sexta jugar en la plaza con otros niños. Esos recuerdos me golpearon con fuerza, como si la vida misma me estuviera exigiendo una respuesta. ¿Qué importaba su origen si todo lo que habíamos vivido juntos era real? El amor que sentía por él no había sido un experimento, había sido carne, ternura, sacrificio y, sobre todo, verdad. A pesar de eso, la duda seguía creciendo como una sombra dentro de mí. ¿Y si los médicos tenían razón y había riesgos ocultos? ¿Y si la revelación de Daniel era apenas la punta de un iceberg que podía destruirnos? Mi corazón se debatía entre dos lealtades, la de madre, que gritaba que debía entrar al quirófano sin mirar atrás, y la de mujer, que sentía que había sido engañada en lo más profundo de su ser. Ese choque interno me estaba partiendo en dos. Las horas se estiraban, cruelmente, y cada conversación parecía agregar un peso nuevo a mis hombros. La gente que amaba se estaba convirtiendo en jueces, los médicos en profetas contradictorios, y yo, en una acusada que no sabía de qué crimen defenderse. El pasillo blanco era testigo de mi tormento, y yo solo podía aferrarme a una certeza: Andrés me necesitaba con urgencia, pero incluso esa certeza era cuestionada por las voces que no cesaban. En medio de todo, empecé a sentir una soledad insoportable. Todos hablaban, todos opinaban, todos querían decidir por mí, pero nadie parecía escuchar lo que mi corazón gritaba en silencio. Era como si mi voz no tuviera lugar en esa historia que me pertenecía más que a nadie. Miré mis manos, las mismas que habían cosido, alimentado y cuidado durante décadas, y me pregunté si todavía tenía derecho a decidir, o si ese derecho ya me lo habían arrebatado entre susurros y revelaciones. El murmullo no cesaba. Cada palabra pronunciada a mi alrededor se mezclaba con mis propios pensamientos,
creando un caos insoportable. Yo quería silencio, un segundo de calma para escuchar lo que realmente sentía, pero la multitud parecía empeñada en ahogarme en su ruido. El hospital, con sus luces frías y su olor a desinfectante, se convirtió en un escenario hostil. En ese torbellino, recordé la voz de Andrés cuando era niño, preguntándome si siempre estaría con él, sin importar lo que pasara. Yo le había prometido que sí, con la certeza inquebrantable de una madre. Esa memoria se clavó en mi pecho como un cuchillo. ¿Cómo podía ahora siquiera dudar en cumplir esa promesa? Sin embargo, el rostro de Daniel me perseguía. Él también era parte de mí, mi sangre, mi herencia. Su revelación me había desgarrado, pero lo había hecho porque sentía la urgencia de que la verdad no muriera conmigo. Me debatía entre el amor de madre y la gratitud, mezclada con rabia hacia el nieto que había tenido el valor de hablar. Una enfermera se acercó para avisar que el equipo quirúrgico estaba listo. Su voz era suave, pero para mí sonó como un veredicto inapelable. Sentí que mi corazón se aceleraba, como si buscara una salida desesperada antes de que todo se volviera irreversible. Señora Clara, tenemos que entrar, me dijo con profesionalismo. Yo asentí sin moverme. Mi cuerpo estaba rígido, como si hubiera echado raíces en el suelo. Sabía que un solo paso hacia esa puerta significaba no volver atrás, y no estaba segura de estar preparada. Mi cuñada volvió a insistir, esta vez con más dureza. Si lo haces, cargarás con algo que no entiendes, con algo que no sabes a qué puede llevar. Sus palabras eran veneno, y aunque quería ignorarlas, se deslizaron dentro de mí con facilidad. Mis pensamientos se bifurcaban como caminos en un bosque oscuro. Uno me conducía al quirófano, al sacrificio, al amor incondicional. El otro me empujaba hacia la duda, hacia la posibilidad de que todo lo que yo creía cierto fuera apenas una mentira cuidadosamente construida. Cerré los ojos, intentando escuchar mi respiración. El aire entraba y salía con dificultad, como si el oxígeno mismo me negara consuelo. En mi silencio interior, la imagen de Andrés agonizando me golpeó con fuerza brutal. Esa imagen, más que cualquier argumento, me recordaba lo que estaba en juego. Es mi hijo, susurré, casi sin voz. No sé si alguien me escuchó, pero esas palabras eran para mí un recordatorio de lo único que importaba, más allá de experimentos, secretos o juicios. Daniel sollozó al oírme. Lo miré y en sus ojos sexta miedo, pero también alivio. Había soltado la carga de su secreto, aunque eso significara desatar una tormenta. Yo lo abracé, temblando, y sentí que mi familia se desgarraba en dos bandos, los que me apoyaban en silencio y los que me condenaban con la mirada. El pasillo ya no era un lugar de espera, era un campo de batalla invisible donde se enfrentaban el amor, la verdad y el miedo. Yo estaba en el centro, herida por todos los lados, pero aún en pie. Recordé entonces algo que mi madre me dijo cuando era niña: una madre nunca abandona, aunque el mundo entero lo exija. Esas palabras resonaron en mí como un eco antiguo, cargado de sabiduría y de destino. De pronto, las voces se desvanecieron en mi mente, y solo quedó un murmullo lejano. Yo me levanté lentamente, sintiendo que cada movimiento era una lucha contra las cadenas invisibles que me retenían. La bata, que antes me pesaba, ahora se convirtió en un escudo. No era símbolo de vergüenza, sino de entrega. Aunque mi corazón estuviera destrozado, aunque mi historia estuviera manchada por secretos, mi decisión no podía basarse en el miedo. Miré a Daniel por última vez antes de avanzar. Su rostro era un espejo de contradicciones: culpa, amor, angustia. Le acaricié la mejilla y le dije: gracias por decirme la verdad, aunque duela. Su llanto se intensificó, y yo comprendí que había hecho lo correcto al escucharlo. Los familiares siguieron discutiendo, algunos gritaban, otros rezaban, pero sus voces ya no me alcanzaban. Había encontrado dentro de mí un hilo de certeza al que aferrarme. Di un paso hacia la puerta del quirófano,
y luego otro. Sentía que caminaba hacia un abismo, pero también hacia la única oportunidad de cumplir mi promesa. Cada paso era un desafío al miedo, una afirmación de quién era yo en lo más profundo. Cuando la puerta se abrió y el aire frío del quirófano me envolvió, supe que no había vuelta atrás. Mi vida, mi verdad y mi sacrificio estaban a punto de ser sellados en ese instante. El pasillo, con todos sus juicios y tormentas, quedó atrás. Ahora solo quedábamos Andrés y yo, unidos por un lazo que ninguna revelación podía romper. Dentro del quirófano, el aire era distinto, frío y estéril, impregnado de un olor metálico que me atravesaba la piel. La luz blanca me cegaba, y por un instante tuve la impresión de que había entrado en otro mundo, donde el tiempo no existía. Me colocaron sobre la mesa y sentí las manos enguantadas de los médicos ajustando monitores, preparando instrumentos, como si todo estuviera bajo control. Pero dentro de mí, nada lo estaba. El cirujano se inclinó hacia mí y me preguntó si estaba segura de seguir adelante. Su voz, tranquila y profesional, sonaba como una última oportunidad para dar marcha atrás. Lo miré a los ojos y respondí con un sí que salió quebrado, pero firme. En ese momento comprendí que no era solo una donación de un órgano, era una declaración de quién era yo como madre. Mientras me colocaban la anestesia, pensé en Andrés. Lo imaginé pequeño, con sus rodillas raspadas de tanto correr por la plaza del barrio, riendo con una inocencia que iluminaba mi vida. Lo imaginé adolescente con su rebeldía silenciosa, y luego adulto, cansado, marcado por la enfermedad. Todas esas versiones de él desfilaban por mi mente, recordándome que había vivido para verlo crecer, para sostenerlo, para salvarlo. El murmullo del equipo se desdibujó cuando mis párpados comenzaron a pesar. Me dejé llevar por una calma extraña, casi irreal, mientras el mundo se desvanecía. En medio de esa penumbra, mi corazón repetía como un mantra: es mi hijo, siempre será mi hijo. Horas después, cuando abrí los ojos, el techo blanco del hospital fue lo primero que vi. Sentí un dolor punzante en el costado, pero junto a ese dolor, una certeza. Intenté mover la cabeza y distinguí a Daniel, sentado en una esquina, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio despertar, se levantó de golpe y tomó mi mano. No dijo nada, pero su gesto lo dijo todo. Al poco tiempo, un médico entró y me informó que el trasplante había sido un éxito. Sus palabras se deslizaron dentro de mí como un bálsamo. Mi hijo estaba vivo, respirando gracias a ese pedazo de mí que ahora latía en su interior. Lloré en silencio, con lágrimas que me quemaban la piel, no de dolor, sino de alivio. El hospital, sin embargo, no era un refugio. Afuera, la ciudad ya murmuraba. Los rumores corrían como fuego sobre experimentos, sobre vergüenza, sobre el origen de Andrés. Yo lo sabía, lo sentía en cada visita de familiares que evitaban mirarme a los ojos, pero también sabía que nada de eso podía derrumbar lo que habíamos logrado. Con los días, Andrés comenzó a mejorar. Su piel recuperaba el color, su voz tenía fuerza de nuevo. Cuando me abrazó por primera vez después de la operación, sentí que todo había valido la pena. Gracias, mamá, me dijo con la voz quebrada, y esas dos palabras fueron la recompensa más grande que podía recibir. Aún así, el peso del secreto seguía ahí, como una sombra que nunca desaparece del todo. No lo mencionamos más, ni él ni yo, pero entre nosotros se instaló un pacto silencioso, que lo que realmente importa no es cómo llegó al mundo, sino el vínculo que nos une, inquebrantable e inmortal. Hoy, cuando miro hacia atrás, sé que mi vida cambió para siempre en aquel pasillo de hospital. La revelación, la cirugía, el dolor y el miedo me marcaron, pero también me dieron una verdad más grande: ser madre no es cuestión de sangre ni de ciencia, es una elección diaria, un acto de amor que ningún secreto puede borrar. Con el trasplante exitoso, la vida empezó a recuperar un ritmo más humano,
más respirable. Andrés se levantaba cada día con más fuerza, y yo, aunque aún con los hombros tensos por las horas de miedo, sentía una paz que no había conocido en meses. La casa volvió a oler a pan recién horneado, a café tibio y a sábanas limpias, como si cada aroma fuera un recordatorio de que la vida continúa, incluso después de la tormenta. El barrio, que había observado cada movimiento de nuestra familia con ojos críticos, comenzó a mirar con curiosidad silenciosa en lugar de juicio abierto. Los rumores seguían existiendo, pero su intensidad disminuyó ante la evidencia de que Andrés estaba vivo y saludable. Aprendí que las palabras de otros solo tienen poder si uno se los permite, y que mi determinación podía ser un escudo contra la moral rígida y el miedo colectivo. Andrés me miraba de una manera nueva, con un reconocimiento profundo y silencioso. En sus ojos ya no había solo gratitud, sino un entendimiento del sacrificio y la entrega que yo había ofrecido sin condiciones. Cada gesto suyo, cada sonrisa recuperada, me enseñaba que la maternidad va más allá de la biología, es un compromiso que resiste secretos y adversidades. Daniel, mi nieto, se acercó a mí con timidez un día mientras arreglábamos juntas algunas telas en el taller. Abuela, gracias por confiar, murmuró. Sus palabras eran un puente que nos unía en un nuevo capítulo, donde la verdad ya no pesaba como una losa, sino que se transformaba en un lazo de honestidad y complicidad. Yo lo abracé y sentí que, pese al dolor vivido, había un futuro lleno de cercanía y confianza por delante. Los días se fueron llenando de rutinas más ligeras, donde el taller volvía a ser un refugio de trabajo y conversación, en lugar de un escenario de ansiedad. Cada puntada que daba era una afirmación de normalidad, de que podíamos reconstruir nuestra vida incluso después de la revelación más dura. Aprendí a disfrutar de los pequeños gestos, una taza de té compartida, un paseo por la plaza, la risa de vecinos que volvía tímida pero sincera. La ciudad seguía siendo la misma, con sus calles empedradas y miradas inquisitivas, pero yo ya no caminaba temerosa de sus juicios. Mi postura había cambiado, sabía que mi amor por Andrés era más fuerte que cualquier secreto o rumor. Esa certeza me daba la libertad de vivir sin miedo, de sostener mi maternidad con orgullo y sin culpa, y de enfrentar cada día con la resiliencia que siempre había cultivado. Reflexioné sobre todo lo sucedido y comprendí que la vida, a veces, nos coloca ante dilemas imposibles, pero también entendí que cada decisión tomada desde el amor y la honestidad deja una huella imborrable, un legado de fortaleza y ternura que puede sostener generaciones enteras. Mi sacrificio y mi decisión de seguir adelante, a pesar de la duda y el miedo, eran ahora parte de la historia que yo quería dejar. Aprendí a hablar con Andrés sobre el pasado sin miedo, con palabras sencillas y afecto, sin necesidad de profundizar en detalles que podrían doler. Nos bastaba reconocer que el amor y la entrega mutua eran lo que nos había salvado y sostenido. Esa conversación silenciosa, hecha de gestos, abrazos y miradas, consolidó nuestra relación como un vínculo invulnerable, donde la verdad biológica ya no dictaba nuestra existencia. Mi cuerpo recuperó su ritmo, y aunque los días eran más cortos y la energía más medida, la tranquilidad interior me devolvió la fuerza que creía perdida. Cada mañana era un recordatorio de que habíamos sobrevivido al miedo, al juicio y a la incertidumbre. El taller, el hogar y la familia se convirtieron en un santuario donde la vida se tejía de nuevo, lenta pero segura, con cada hilo y cada gesto de cuidado. Al final, comprendí que la verdadera maternidad no reside solo en la sangre ni en el origen, sino en la capacidad de amar, proteger y entregar la vida por alguien que consideramos nuestro. Y en ese aprendizaje hallé mi paz. La cicatriz del secreto permanecía, pero ya no dolía, se transformó en un recordatorio de nuestra fortaleza y de que, más allá de la adversidad, el amor verdadero siempre prevalece.